una manera y estábamos casi condenados por nuestra genética, que era una realidad inmutable. De hecho, se nos preguntaba se nos pregunta hasta el día de hoy respecto de los antecedentes de nuestra familia, pero algo de uno creía que entonces uno también iba a tener las mismas enfermedades o los mismos trastornos, las mismas dolencias. Y eso también ha sido así en el mundo de la psicología y la psiquiatría. Sin embargo, a medida que más avanza la neurociencia, más sabemos que si hay algo que no es inmutable, es la realidad del cerebro o de cómo nuestras emociones se enfrentan al mundo. Por más dificultad que hayamos enfrentado en un origen, tenemos siempre la posibilidad de adquirir nuevas herramientas y encontrar nuevas formas. Para hablar de esto, de cómo en oposición a la mentalidad fija de que las cosas están condenadas, existe otra aproximación, mucho más de acuerdo con las últimas investigaciones, que es la mentalidad de crecimiento. Estamos hoy con una especialista en este ámbito, autora de literatura infantil y del NEFI, la nube que hacía llover, y académica de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, Carol Neumann. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Paloma, y al canal por la invitación. Es un honor estar aquí en Sanamente compartiendo contigo. Ay, muchas gracias. Mira, me encantaba, probablemente lo dije mal al principio, pero me fascina estar viviendo en la etapa en la que es posible transformar todo. Y desde ese punto de vista me encantaría que tú, desde tu expertise, nos digas cuánto nos hace sufrir la mentalidad fija o la idea de que en realidad las cosas son inmutables. Bueno, esta idea de la mentalidad fija y en contraste su mentalidad de crecimiento son términos que los acuñó la académica Carol Dweck de la Escuela de Psicología de Stanford, y ella plantea, bueno, le causaba mucha curiosidad esto de por qué algunos niños les gustan los desafíos y otros no los pueden ver ni en pintura. Y entonces empezó a investigar y ahí definió y acuñó estos términos, y la mentalidad fija, tal como su nombre lo dice, indica que la inteligencia, las habilidades de las personas son fijas e inamovibles. Entonces la gente con mentalidad fija realmente cree que nací con talento, no nací con talento, típico de los niños: soy malo para matemáticas, soy malo para el deporte. Esas frases, si un niño lo dice, es un niño que está demostrando mentalidad fija. Y en su contraste, la mentalidad de crecimiento conoce y valora la neuroplasticidad cerebral. Entonces esto demuestra que las habilidades, la inteligencia no es fijo. Si uno se esfuerza y practica deliberadamente y con foco, las conexiones neuronales van a ser capaces de fortalecerse, como quien va a un gimnasio y fortalece los bíceps. Bueno, el cerebro es igual. Si uno practica algo con foco y con determinación, vas a ser capaz de llegar y alcanzar ese objetivo. Entonces la inteligencia no es fija, se puede trabajar, y por eso hay que estar ojo en la casa con los niños o en el colegio, los profesores, cuando los niños tienden a decir no sirvo para, no puedo, no quiero, o se muestran reacios a asumir nuevas metas o nuevos desafíos. Me encanta todo lo que dices, pero tengo como 63 preguntas. Voy a partir por la 1, y la primera es: ¿cuán cultural es la mentalidad fija? Muchísimo. Sobre todo si pensamos en un sistema educativo donde el foco ha estado puesto en los resultados más que en los procesos. Entonces, si es que un niño llega a la casa con la nota y le muestra al papá que se sacó, qué sé yo, un 6 en matemáticas, ¿qué implica ese 6? ¿Es un 6 fácil de sacar y el papá le puede decir podría haber sido un 6,5? ¿O fue un 6 súper trabajado o un 5 súper esforzado? Entonces, esto de la mentalidad fija y la cultura, en general, cuando uno pone el foco en los resultados más que en los procesos, sin querer muchas veces estamos fomentando esta mentalidad en los niños. Entonces la invitación es fijarse en los procesos de aprendizaje mucho más que en los resultados. A todos nos gustaría que nuestros niños tengan buenas notas, eso es innegable, pero hay que fijarse en qué lo llevó a esa buena nota, cuánto trabajo hubo detrás, cuánto se esforzó, y halagar y felicitar los procesos mucho más que los resultados. Claro, igual es una condena de la sociedad. La manera en la que nos evaluamos muchas veces entre nosotros en una situación social también es de acuerdo a una etiqueta, a un resultado que uno puede haber logrado. Entonces, por eso avanzo un poco sobre el tema de la cultura, porque también creo que hay un asidero bien fuerte en la biología, en esta idea que planteaba al inicio de la entrevista, de que genéticamente estás condenado a algo, cuando incluso la misma biología hoy día sabe que eso tampoco es así, que existe la posibilidad de entrenar neuronas, células, etcétera, ¿no?, al mismo cuerpo. Entonces, ¿cuán generacional es el problema de la mentalidad fija? ¿Ves tú que esto es, por ejemplo, con papás mayores, es más frecuente que en papás más jóvenes?
Mira, lo que me ha tocado ver es que recién ahora, o sea, el libro de la Carol Dweck de Mindset es de la época del 2000, o sea, se publicó el 2006. Entonces recién se está dando a conocer y la neurociencia en general es relativamente nuevo. Entonces, efectivamente, si hay prácticas que uno creció, o sea, si mis papás me educaron de cierta manera o yo tuve profesores que me educaron de cierta manera, uno tiende a repetir esas conductas con sus hijos o sus estudiantes. Entonces ahí está la invitación a conocer que existe la mentalidad de crecimiento, que efectivamente se pueden mejorar las habilidades cuando uno quiere y tomando tu pregunta de la cultura, nosotros, bueno, los estereotipos y las etiquetas que uno les da a los niños o que uno hace de sí mismo es cultural. Y nosotros, por ejemplo, el otro día, una anécdota, fui a buscar a mi hijo al jardín y a la vuelta se me quedaron las llaves y no podía entrar a la casa. Entonces, mi expresión fue, ¡ay, qué tonta, se me quedaron las llaves! Y él tiene 3 años, mamá, ¿eres tonta? Entonces después, él, si le pasa algo en el jardín o en su día, puede decir, yo soy tonto. Entonces hay que tener cuidado con el enmarcar o etiquetar, eres de cierta manera. Por ejemplo, si vemos a 2 niños que están peleando por un juguete, y yo le digo, pero Tomás, ¿hasta cuándo tan egoísta? ¿Eres tan egoísta? Le dijiste, eres egoísta, lo fijaste, mentalidad fija, en ese adjetivo. Entonces él puede creer que soy egoísta y la próxima vez que le toque compartir, no, es que yo soy egoísta. Versus hablar de los procesos y de lo que te llevó a pensar en esa palabra. En vez de decirle, eres egoísta, mira Tomás, estoy viendo que en este minuto te está costando compartir el juguete con Pedro. ¿Por qué no hacemos turnos? Entonces tú aludes y expresas lo que ocurre en ese momento versus el adjetivo que lo va a fijar o lo va a calificar. Y en ese sentido, los adjetivos en positivo y en negativo, porque egoísta o ser tonto son negativos, pero también, y esto me pasaba mucho a mí, cuando Tú eres la Matea. yo era atroz. sí, ya, Matea totalmente. Entonces Matea, inteligente, qué sé yo, y a uno cuando lo califican de esa manera, de una forma tan potente, Tiene mucha exigencia por no defraudar. pero total, uno le da susto asumir nuevos desafíos, porque te da susto no seguir siendo inteligente. Me dijeron, eres inteligente, tienes promedio 6.8. O sea, ¿qué hago para no bajar ese promedio o para dejar de ser inteligente? Entonces, ¿qué hacen las personas con mentalidad fija? Se quedan en su zona de confort. Entonces, si yo sé que me va bien en ciertas habilidades, me quedo ahí. Y no pruebo por miedo a fallar. Exactamente. Porque al final la gran droga de la que estamos hablando de fondo es el amor, ¿no? O sea, todo lo que buscamos, tú siendo la Matea y tratando de no defraudar a quien sea, siendo aún Matea, lo que quieres es amor, es aprobación, es el gran motor que nos mueve como sociedad y como persona. Y por lo mismo quería volver a una pregunta a propósito de tu primera respuesta, que es ¿hasta dónde se lleva esta frontera de no, pero si tú puedes? Por ejemplo, mi hija chica, mi hija tiene 4 años y de repente me dice, mamá, es que no puedo. Y yo le digo, no, tú puedes. Y de repente me sorprendo a mí misma llevándola a un lugar que a ella igual le cuesta, que es el hecho de que ella cree, que sabe que no puede, y yo siempre le digo que puede, y eso de alguna forma igual en un punto la estresa. ¿Cómo administramos también la posibilidad infinita de que tú siempre puedes cambiar todo, que también es una exigencia? Sí, mira, lo que indica Carol Dweck en ese sentido es la neurociencia y la biología nos demuestra que efectivamente podemos aprender si nos esforzamos, pero también están los intereses que pueden tener las personas y los niños. Entonces, si hay algo que ella demuestra interés y tú ves que le da susto probar por miedo a fracasar, ahí es cuando se invita a usemos estrategias para potenciar mentalidad de crecimiento en ella. Pero si es algo que no le interesa y quizás te interesa a ti, le vas a imponer algo, también hay que respetar los intereses de las personas. Y hay un estudio muy revelador que se le encuestaron a más de 1.000 niños y niñas en Chile y les hicieron la pregunta, si tuvieras la oportunidad de elegir entre hacer un ejercicio, un problema difícil y aprender algo nuevo, o hacer un ejercicio fácil que ya sabes hacer, ¿qué elegirías? Y más de la mitad de los niños prefiere hacer el ejercicio fácil que ya sabe hacer por miedo a fracasar, por miedo a no lograrlo, y pierden la oportunidad de a lo mejor aprender algo nuevo. Y después a esos mismos niños se les enseñó la neuroplasticidad. Se les demostró tu cerebro es capaz de aprender. Incluso a los 80 años una persona podría aprender un idioma y se les volvió a hacer la misma pregunta y ya 2/3 de los niños dijeron ok, me atrevo a hacer este ejercicio más difícil. Es que el movimiento estructural, la neurociencia lo ha planteado, es el de la curiosidad. Sí. O sea, los humanos estamos programados para conocer otros mundos. En el fondo vamos atrofiando esa capacidad en la experiencia. Tal cual.
Me gusta la pregunta que te acababa de hacer también, porque en particular en esta experiencia con mi hija, lo que ella no puedo, es compartir. Ya. Y yo le digo, no, si puedes, no, si puedes. Y es como, hasta donde uno respeta esa frontera y claro, y trata de no forzar al otro con su expectativa o con la sociedad, lo que la sociedad espera. También ser bueno es una expectativa bien difícil, sobre todo en el mundo que vivimos, ¿no? Entonces me gustaría también entrar en otro lugar, que es el estrés de los padres. Todo lo que planteas para un hijo suena muy razonable y uno cuando lo escucha, sobre todo desde lejito, definitivamente lo voy a hacer. Pero en el momento en que se te quedaron las llaves, tú no estás exactamente en tu corteza prefrontal siendo la mejor versión de ti misma, probablemente estás mucho más indignada. Tal cual. Entonces, ¿qué recomendaciones les haces a los padres y a las madres que queremos tener esas herramientas en todos los momentos y en los momentos que más se necesita, que es cuando más estresados estamos? Sí. Yo creo que hay que volver a la calma. Muchas veces en ese momento en que estamos estresados o acaba de ocurrir algo como que se te quedaron las llaves, vas a estar pensando desde el cerebro reptiliano y no desde el cerebro más racional. Entonces es importante, hay distintas estrategias para calmarse, porque los niños son esponjitas, siempre lo sabemos, y ellos están escuchando lo que uno dice, lo que uno comenta, lo que conversaste con la amiga, o cómo te expresas. Y después ellos empiezan a replicar esos comentarios. Entonces yo creo que el primer trabajo para papás, mamás, es trabajen ustedes esta mentalidad de crecimiento. ¿Y cómo hacerlo? Piensen en aquellas actividades, aquellos hobbies, aquello que ustedes los saque de su zona de confort y que alguna vez pensaron, yo no sirvo para esto, no, soy malo. Entonces, ¿por qué no lo ponen a prueba? Y empiezan a practicar de manera sistemática, entendiendo que es un proceso que no me va a resultar a la primera. Eso también genera mucha ansiedad, y de hecho en el libro que le escribí a los niños, acá está, se llama Nefi, la nube que quería hacer llover, tiene una parte muy linda. Bueno, esta es una nube, Nefi, que está convencida que ella es mala para hacer llover, tiene mentalidad fija clara, dicen nací sin talento, las demás nubes comentan que no tengo talento ni densidad, soy mala, está convencida, y llega Omar, que se transforma en su entrenador. Parte de la mentalidad de crecimiento nos muestra que necesitamos el apoyo de otros. Los niños tienen a los profesores, tienen a los papás, pero si uno de adulto quisiera aprender un nuevo idioma, probablemente va a tener que buscar distintas estrategias, y una de esas estrategias puede ser pedir ayuda a alguien más, no lo tienes por qué hacer solo. Y llega un momento en que Omar empieza a entrenarla, la hidrata, le da agua, le tira bombitas de agua, entonces en frente a un juego, y Nefi ya está convencida, ahora sí lo voy a lograr, se concentra y empieza a chispear. Y a uno dice, lo está logrando, pero ella, en vez de ver el lado positivo del chispeo, se frustra y se enoja, porque dice, con este chispeo a nadie nunca voy a mojar. Y sigue pensando que es mala, y eso también demuestra a los niños, no te va a resultar en la primera vez que lo intentas, esto requiere un proceso, requiere semanas, requiere meses muchas veces, hasta que lo vas a lograr. Entonces el mensaje detrás de la mentalidad de crecimiento es demostrar que es un proceso, que hay que trabajarlo. Los papás también y los profesores pueden fomentar cultura del error. Esto es, me imagino que para ti y para mí el equivocarse era malo, ¿cómo te equivocaste si era tan fácil? ¿O cómo te equivocaste? Oye, si no nos equivocáramos, ¿cómo aprenderíamos? Y nuestro cerebro nos dice, los errores sirven para aprender. Y no equivocarse por equivocarse, sino que pensemos por qué nos equivocamos. Y ahí mis colegas docentes, profesores también tienen un gran trabajo, porque cuando tú corriges pruebas o ensayos, tiendes a marcar lo que está bien, lo que está mal, qué sé yo, aquí puntaje 24 puntos de 35. Y el niño recibe esto y dice, ¿por qué tengo 24 puntos? ¿Dónde? No, hay que indagar un poquito más en dónde está el error. ¿Por qué llegaste? Oye, ¿qué te hizo llegar hasta acá? ¿Cuál fue el proceso? ¿Cómo llegaste a este resultado 24? Y el niño te empieza a explicar, acá está la brecha, acá tengo que trabajar. Es una cultura donde tanto papás como profesores tenemos que decirle a los niños que el error es bienvenido. Está bien equivocarse. Qué difícil, ¿no? Y una última cosa, ¿qué le dices a los niños o a los jóvenes cuyos padres han sido esos que podan sus posibilidades, esos que les dicen que son malos en algo? Porque a veces uno no tiene esa figura, no existe Omar, no hay un buen profesor, o no hay un buen padre o una buena madre, y hay padres o madres muy dañados que lo que te dicen es que tú no puedes. ¿Cuál es la conversación con ellos?
Yo creo que a ellos hay que invitarlos a conocer la neuroplasticidad, y ahí me tocaste un área de mi corazón. Yo tenía un profesor en el colegio de educación física que siempre me decía que yo era mala, que había que trepar estas barritas de acero, no subía ni medio metro, no lograba mantener mis piernas arriba en la invertida, y yo me lo creí tanto que hasta hoy día me cuesta el tema del deporte. Después conocí la neuroplasticidad y dije, bueno, uno tiene que practicar lo que predica, y estoy poniendo el empeño y ahora entreno, pero me cuesta mucho, y todavía estoy con la persona que me está ayudando y le digo, no puedo más, es que soy muy mala. Y él leyó mi libro y me dice, tú eres Nefi, yo soy Omaria, estoy frita, tengo que seguir. Pero en el fondo no tienen idea esos papás y esos profesores cómo pueden marcar a esos niños. Si un profesor te dice, eres malo para matemáticas, o sea, quizás tenías un potencial increíble y te marcó, y no vas a querer pensar quizás en carreras de ingeniería en el futuro porque soy malo para matemáticas. Entonces, cambiemos nuestro lenguaje, invitemos a los niños a asumir nuevos desafíos, abracemos la cultura del error, está bien equivocarse, es parte de lo normal, tratemos de etiquetar menos, hablemos más de los procesos y menos de los resultados. Ahí van varios tips que podrían ayudar para poder potenciar en los niños este tipo de mentalidad. Muchas gracias, Carol, por esta entrevista. No, gracias a ti.